Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les habla la doctora Elizabeth Martínez, farmacia médica infectóloga. Para comenzar con la clase de hoy, no sé si podrían ayudarme y dejarme compartir la pantalla para poder proyectar las diapositivas. Hola, Gracias, buenas tardes. Ya le puse de host. gracias. Entonces, comenzamos para que no no nos gane el tiempo. Entonces la clase del día de hoy es sobre infecciones sistémicas por virus. Vamos a hablar sobre todo de virus de la familia Herpes viridae. De ellos debemos de recordar algunos muy importantes como van a ser el herpes 1 y 2, por ejemplo, también los que pertenecen a la subfamilia de los beta herpes virus, como es el citomegalovirus, también conocido como herpes virus 5. Después también es muy importante recordar dentro de la familia de los gamma herpes virus al herpes virus 8, también conocido como asociado al sarcoma de Kaposi. El primer virus del que vamos a hablar es sobre el citomegalovirus. Es un virus que puede generar una disfunción multiorgánica, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, que pueden ser tanto, por ejemplo, por tener el virus del VIH y tener CD4 bajos. Sobre todo, ya vemos el citomegalovirus como causante de enfermedad en pacientes con CD4 menos de 100, más frecuentes con menos de 50. También en pacientes que puedan haber sido sometidos a algún tipo de trasplante, puede ser tanto de precursores hematopoyéticos como de órganos sólidos. Entonces, recordemos que para evitar la reacción de injerto versus huésped y el rechazo de estos órganos, es que los pacientes que reciben un trasplante van a ser sometidos a un tratamiento inmunosupresor. Entonces, en ellos también el citomegalovirus va a cobrar importancia. También tiene un rol importante dentro de las infecciones víricas intrauterinas y puede provocar trastornos en el desarrollo neurológico. Y rara vez va a producir síntomas en personas sin algún tipo de inmunosupresión, pero en algunas ocasiones podría dar algún cuadro agudo y generalmente estos cuadros agudos van a ser asintomáticos. También debemos recordar que la infección por citomegalovirus va a persistir en el organismo de manera latente, y van a haber periodos en el que va a haber una excreción intermitente de este virus. Se ha visto que sí puede haber un contagio por el contacto con algunas secreciones orales y genitales. También el lactante podría contraer el citomegalovirus también por leche materna. A ver, y en el paciente inmunocomprometido también se ha visto que puede verse expuesto a nuevas cepas de citomegalovirus, así haya tenido una infección previa. Este virus del citomegalovirus también es conocido como herpes virus 5, es un miembro prototipo de la subfamilia beta herpes viridae, como mencionamos, y tiene la característica de ser el virus del herpes más grande y complejo. Se distribuye en 3 regiones: en la cápside, tegumento y envoltura. Y recordar que va a persistir, ¿no? Toda la vida en el huésped. Sobre todo, donde se ha encontrado la persistencia del citomegalovirus en las células epiteliales de diversos órganos, como glándulas salivales, mama, intestino y próstata. Entonces, como hemos mencionado, vamos a tener este ciclo donde puede haber transmisión por saliva, contacto sexual, transferencia placentaria, también transmisión por leche. También una persona puede adquirir una infección por transfusión sanguínea que esté la muestra contaminada con presencia de este virus. También como a raíz de un trasplante, ¿no? Una persona puede recibir, ¿no? Un receptor puede recibir un órgano que tenga
presencia de este virus, entonces también se puede contraer pues, un trasplante de órganos, tanto órganos sólidos como progenitores hematopoyéticos, ¿no? Entonces tenemos estas como las vías de transmisión. Recordemos que en el primer tipo de infección va a ser cuando un individuo sin inmunidad contrae este virus por primera vez. En el segundo tipo de infección, hablamos de que el virus establece una latencia a partir de la cual puede reactivarse. Y en el tercer tipo de infección se denomina reinfección cuando el contacto de un individuo infeccioso da como resultado una superinfección de alguien que ya ha tenido una infección anterior. Entonces, el tener la inmunidad natural no hace que una persona no pueda volver a infectarse por este virus. Debemos de recordar ello. Dentro del compromiso que puede haber en el paciente inmunosuprimido, por ejemplo, tenemos algunos órganos que van a cobrar mayor importancia para la parte clínica, como va a ser, por ejemplo, el compromiso gastrointestinal en el paciente con VIH. Tenemos que como les mencioné, que sobre todo vamos a comenzar a ver clínica en las infecciones con citomegalovirus en CD4 menos de 100, más frecuentemente cuando es menos de 50. Como mencionamos, en los grupos de inmunosuprimidos están tanto los inmunosuprimidos por el VIH, posttransplantados. Luego también tenemos la infección en los inmunocompetentes, que va a ser mucho menos sintomática, y la infección congénita o neonatal. Dentro eh, de las manifestaciones clínicas más frecuentes por citomegalovirus, vamos a tener que, por ejemplo, en el individuo inmunocompetente, usualmente, como mencionamos, la infección va a ser asintomática. En algunas ocasiones puede haber un síndrome mononucleósico asociado, puede haber fiebre, adenopatías, mialgias. En cambio, por ejemplo, en la etapa intrauterina o en el infante puede haber presencia de patusplenomegalia, ictericia, dentro de las alteraciones neurológicas a las cuales está asociado. Vamos a ver la presencia de microcefalia, hipotonía, convulsiones y letargia. En el paciente con VIH, que va a ser la población que más frecuentemente, por ejemplo, nosotros vemos en la consulta, vamos a poder ver algunas manifestaciones desde la retinitis, enterocolitis, esofagitis, también neumonitis, hepatitis, también compromiso neurológico como encefalitis, ¿no? Vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, en el paciente inmunosuprimido con compromiso gastrointestinal, los síntomas más frecuentes que puede presentar secundario al citomegalovirus van a ser el de disfagia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, baja de peso, diarrea. Es una causa importante de ulceración en la superficie de las mucosas, tanto esofágica como a nivel sobre todo, por ejemplo, cuando es esofágica, sobre todo se ven las lesiones en esófago medio y distal, pero también puede ser una causa de hemorragia digestiva, ¿no? Sobre todo hemorragia digestiva baja. Entonces, acá, por ejemplo, vemos estas lesiones, ¿no? Estas lesiones ulcerosas en la mucosa esofágica que han sido secundarias por citomegalovirus. ¿Qué más? También, por ejemplo, puede generarnos, ¿no? Como les mencionaba, sobre todo lo que con más frecuencia vemos es en el tema de hemorragias digestivas bajas, como rectorragia, por la ubicación frecuente a nivel de colon. Con respecto a lo que es la retinitis, lo que vamos a ver son lesiones de tipo necrosis retiniana blanquecina con bordes borrosos. También podemos encontrar vasculitis retiniana, presencia de áreas hemorrágicas. Lo que tenemos que recordar es esta descripción, ¿no? Que es bastante típica, en la que vemos que se describe este tipo de retinitis por citomegalovirus como si fuera una pizza con anchoas, ¿no? Refiriendo el tema de las anchoas a la hemorragia, al sangrado.
A ver, ahora para el diagnóstico, ¿no? Tenemos que diferenciar lo que es una infección por citomegalovirus de la enfermedad por citomegalovirus. ¿A qué nos referimos con ello? Por ejemplo, ¿no? Si un paciente con VIH sin clínica se hace una carga viral para citomegalovirus en sangre, podríamos tener un resultado positivo, ¿no? Porque hay una viremia, que hay presencia de virus en la sangre. Pero ahí hablaríamos de una infección por citomegalovirus, pero no necesariamente que está presentando daño en algún órgano, que tiene una enfermedad por citomegalovirus, que sería algo distinto. A ver, entonces vamos a hablar un poco de cómo podemos llegar al diagnóstico. Por ejemplo, tenemos que dentro de la gravedad de la infección por citomegalovirus, esta va a ser, em, va a cobrar mayor importancia en el paciente inmunosuprimido, donde va a generar no solo una infección, sino enfermedad. Aparte de la clínica que hemos mencionado, también tenemos que tener algunos exámenes en cuenta, como puede ser el crecimiento del virus, lo cual es bastante difícil, por eso es que no se usan usualmente cultivos virales para el diagnóstico, sino usamos actualmente sobre todo pruebas moleculares. Pruebas moleculares también nos ayuda mucho la anatomía patológica, donde podemos tener biopsias biopsias y donde también se realicen inmunistoquímica y también coloraciones para la búsqueda anatomopatológica de algunas células típicas que nos pueden orientar a la presencia de este virus, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, lo típico que encontramos en una infección, eh, en un paciente que esté presentando una enfermedad por citomegalovirus? Lo que vamos a encontrar son este tipo de células que se caracterizan por tener una citomegalia, estas células con inclusiones en ojo de búho, las que podemos apreciar en las flechas. Entonces, lo que observamos es que tienen los núcleos de mayor tamaño, el núcleo de las células de mayor tamaño de estas células enfermas con respecto a las otras células. También, por ejemplo, tenemos lo que es las pruebas moleculares, que como mencioné es lo que actualmente más utilizamos. Por ejemplo, estos PCRs o pruebas moleculares para citomegalovirus se pueden hacer en sangre, también se podrían hacer en líquido cefalorraquídeo o podría hacerse también en el lavado bronquiolo alveolar. También se habla de detección serológica para citomegalovirus, tanto la detección de anticuerpos, también se puede utilizar otras muestras como pueden ser desde saliva, plasma, lavado bronquiolo alveolar, líquido cefalorraquídeo o biopsias. También podemos solicitar algunas pruebas donde se vea la respuesta inmune, desde las pruebas de IgG o IgM para citomegalovirus, pero tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad va a ser mucho menor, ¿no? De estas pruebas serológicas, pero de entre las que vamos a tener disponibles van a estar las de aglutinaciones con partículas de látex, ELISAs, pruebas con técnicas de inmunofluorescencia indirecta, pueden haber también pruebas con quimioluminiscencia o inmunoblot. Por ejemplo, un examen que ya está un poco en desuso, pero que hasta hace algunos años era alguno de los que teníamos disponibles, eran las pruebas de antigenemia para citomegalovirus, que lo que permitía era una detección rápida de las proteínas, de la proteína PP65 en citomegalovirus, que estaba presente en leucocitos en sangre periférica. Lo que hacía esta prueba era emplear anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia específicos para la matriz del citomegalovirus PP65 en leucocitos polimorfonucleares que estaban en sangre periférica. Em, Estos resultados estaban generalmente disponibles en 24 horas y sobre todo la utilidad venía en pacientes con inmunosupresión, tanto con VIH o post-trasplante.
Y en estos pacientes se correlacionaba esta antigenemia con la viremia para citomegalovirus. Precisamente esta prueba tenía algunas desventajas. Por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente tenía un recuento de neutrófilos bastante bajo, menos de 1000, era más dificultosa para estandarizar los resultados. Por todo ello es que ya es una prueba que se ha dejado de utilizar porque es mucho más segura y estable usar una prueba de tipo molecular como el PCR. ¿Qué medicamentos tenemos disponibles para el tratamiento de la enfermedad del citomegalovirus? Tenemos a los que pertenecen a los análogos de los nucleósidos que van a inhibir el ADN de la polimerasa viral, como el ganciclovir y el valganciclovir. También tenemos el foscarnet, que es un análogo de pirofosfato. Tenemos el cidofovir, que es un análogo de los nucleótidos. Y también tenemos algunos otros antivirales menos utilizados, que no los tenemos, por ejemplo, disponibles en el país, como el Fomiversen y el Letermovir, también aprobados en los últimos años. Así como existe resistencia al virus del VIH, también existe resistencia al virus del citomegalovirus. ¿Qué es lo que se ha visto? Que, por ejemplo, hay resistencia asociada a mutaciones, ¿no? Por ejemplo, asociada, la más frecuente mutación para la resistencia al ganciclovir y valganciclovir va a ser una que se llama UL97. También tenemos algunas mutaciones como la que se presenta en la UL54, que puede conferir resistencia tanto a ganciclovir, valganciclovir, foscarnet y cidofovir. Entonces, recordar sobre todo ello, ¿no? Que dentro de las mutaciones que tenemos, la UL97, importante para la resistencia a ganciclovir, en cambio, en la UL54 incluye resistencia a foscarnet, cidofovir y letermovir. Con respecto a lo que son vacunas, que sobre todo estarían diseñadas para pacientes post-transplantados, que serían un objetivo de estas vacunas, una población objetiva. Lo que hay son vacunas en fase 2, ¿no? Aún no hay una disponible en el mercado. Con respecto a algunas dosis de medicamentos como el ganciclovir, que es el que tenemos con mayor disponibilidad y el que más usamos, bueno, viene en presentación endovenosa. Vamos a tener dos fases para el tratamiento, la fase de inducción y la de mantenimiento. En la inducción, la dosis que vamos a usar es la de 5 miligramos por kilo, 2 veces al día en un tiempo de 14 a 21 días. ¿De qué va a depender esto? De la respuesta clínica del paciente, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con retinitis por citomegalovirus, pues va a depender de cómo van las lesiones. Esto se tiene que ir monitorizando mediante los exámenes de fondo de ojo que va a hacer el oftalmólogo. Posteriormente, al cumplir este tiempo de 14 a 21 días en el que vamos a ver una respuesta en las lesiones, el paciente debe de continuar con una dosis de mantenimiento, que si continuamos con ganciclovir podría ser debería de ser de 5 miligramos kilo día, o si por ejemplo cambiamos a valganciclovir, que puede usarse en vía oral, el paciente debería recibir como mantenimiento 900 miligramos al día, que esa podría ser una opción. ¿Hasta cuándo se recomienda que reciban esa dosis de mantenimiento? Hasta que mejore la inmunosupresión. Por ejemplo, en el paciente con VIH sería idealmente hasta que tenga un CD4 más de 200, que esté indetectable, o si es que se dificulta, por ejemplo, tener disponible el medicamento, al menos que tenga un CD4 más de 100, ¿no?
que ya me va a garantizar que el sistema inmune pueda ser el que frene, el que se reactive este tipo de infecciones. A ver, ahora vamos a hablar de otro virus, que es el virus de Epstein-Barr, que también pertenece a la familia Herpes viridae. Está compuesto de una doble hebra de ADN. Su genoma codifica hasta 800 proteínas. La característica principal de este virus es que va a tener un tropismo por los linfocitos B. También las células del epitelio cervical, las células del epitelio ductal paratoideo y células del epitelio oral. También genera una infección latente, como es una característica que han notado propia de los virus de la familia de herpes, y también que esta infección no solo es latente, sino muy persistente. La epidemiología que nos habla de que más del 90% de los adultos en el mundo van a ser seropositivos para anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr a los 35 años, porque los episodios de mononucleosis infecciosa sobre todo se van a dar en la niñez y adolescencia. ¿Qué más? Se habla de que entre los 15 a 24 años se da la mayor incidencia de casos. También, por ejemplo, algunos estudios han visto que aún se encuentra mayor incidencia entre estudiantes universitarios en el primer año. También hay algunos estudios que han visto también la parte económica y sanitaria, donde se ha visto que una infección primaria en la infancia va a ser menos prevalente en áreas con un mayor nivel socioeconómico y mejores condiciones sanitarias. En cambio, en áreas o países en desarrollo o lugares con un nivel socioeconómico más bajo, se ha visto que la mayoría de las infecciones por el virus de Epstein-Barr ocurren en la infancia y va a ser rara que la infección ocurra en el primer año de vida debido a que los lactantes no van a tener aún anticuerpos maternos transferidos por inmunidad pasiva. El ser humano va a ser el único reservorio natural para el virus de Epstein-Barr. La transmisión va a requerir la exposición a virus fresco que puede estar contenido en líquidos corporales, como pueden ser secreciones orales, genitales, de la mucosa rectal, el tracto respiratorio o la sangre. No se transmite por fomites o aerosoles. Las glándulas salivales se reconocen como reservorios y participan en lo que es la transmisión del virus por la vía orofaringea, ¿no? Por ello es que también popularmente, ¿no? Esta enfermedad es conocida como la enfermedad del beso, precisamente por su vía de transmisión. Recordar que también hay evidencia de presencia de este virus tanto en el epitelio cervical como en el semen, pero que no se ha demostrado que haya una transmisión sexual, ¿no? Por eso no se considera una infección de transmisión sexual. El periodo de incubación es de 3 a 7 semanas. Cuando se da la infección, primero el virus infecta y se replica en las células epiteliales de la orofaringe y luego es que se infecta lo que son los linfocitos B. Los linfocitos B que han sido infectados se van a transformar a células plasmáticas y estas van a secretar algunas inmunoglobulinas, incluyendo lo que son los anticuerpos heterófilos y también anticuerpos específicos para los antígenos del virus de Epstein-Barr. También recordar que los linfocitos B infectados van a actuar induciendo la proliferación de los linfocitos T, sobre todo los linfocitos T citotóxicos, y por eso vamos a encontrar como como una manifestación a nivel laboratorial, vamos a encontrar los linfocitos atípicos en un hemograma cuando se haga un extendido de una lámina periférica, ¿no? Podemos encontrar la presencia de linfocitos atípicos, precisamente por esta proliferación, ¿no? Por esta infección en las células T citotóxicas.
También el que estén involucrados tanto las células T reactivas como los linfocitos B va a explicar por qué asociado a este cuadro el paciente va a presentar algunas manifestaciones clínicas como van a ser las adenopatías y la presencia de patoesplenomegalia. A ver, acá un poco vemos cómo es la fisiopatología, lo que ya hemos mencionado, que luego de la saliva, ¿no? Donde va a estar presente, vamos a ver el compromiso en orofaringe, el compromiso en las células B, posteriormente cómo empieza la replicación, el compromiso en las células T, sobre todo células T citotóxicas. También se ha visto algunas patologías asociadas a una infección latente, como cuáles, ¿no? ¿Qué patologías? Por ejemplo, vamos a ver el linfoma de Burkitt, también al linfoma de Hodgkin, el carcinoma nasofaringio, entre las más frecuentes. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, vamos a tener, por ejemplo, cuando hablamos de la presentación de mononucleosis infecciosa, tres presentaciones: la anginosa, la tifoidea y glandular. En la primera, lo que encontramos es la tríada clásica de fiebre, faringoamigdalitis exudativa, adenopatías. En la que es de presentación tifoidea, vamos a encontrar fiebre alta y prolongada, con faringitis leve, y también aparición de linfadenopatías, pero de forma más tardía. Y en la manifestación glandular, lo que vamos a encontrar es faringitis moderada, fiebre de menor magnitud y linfadenopatía desproporcionada al grado de faringitis. Otros síntomas que vamos a encontrar es la fiebre en el 90%, en más del 90% de pacientes, sobre todo se menciona lo de picos por la tarde, los valores de la temperatura son altos, de 38 a 40 grados, que suele resolverse en un periodo de 2 semanas aproximadamente. También el paciente puede presentar síntomas como rash de tipo macular, eh, petequial, parece similar a lo que es un eritema multiforme a predominio del tronco y las extremidades superiores. También podría haber presencia de úlceras nasales y orales, también de vasculitis leucocitoclástica, y podría también el paciente llegar a presentar manifestaciones como la de una glomerulonefritis, que sería mediada por inmunocomplejos en el contexto de un cuadro de mononucleosis infecciosa secundario al virus de Epstein-Barr. ¿Qué otro dato bastante útil que nos puede ayudar a sospechar la presencia de este virus tenemos? Se ha visto que si a un paciente que está presentando un cuadro de mononucleosis infecciosa secundaria al virus de Epstein-Barr, se le administra antibióticos como la ampicilina, lo que le va a producir es un cuadro de prurito, erupciones eritematosas, a lo que se le conoce como un rash maculopapular hasta en el 90-100% de pacientes, ¿no? Entonces es una cifra bastante alta. Y este rash podría hasta persistir luego de que suspende el antibiótico, ¿no? Entonces, en estos cuadros, ¿no? Cuando se les administra antibióticos como la ampicilina y vemos más bien esta reacción, entonces podemos también ahí sospechar de la presencia del virus de Epstein-Barr. Usualmente vemos la faringe eritematosa con exudado, también pueden haber petequias en el paladar, es frecuente la presencia de adenopatía posterior, también podríamos encontrar adenopatías en otras localizaciones como puede ser a nivel submandibular o anterior o también a nivel cervical y axilar. Usualmente son móviles, no suelen ser dolorosas. eh, a la palpación en algunas ocasiones podría haber leve dolor, pero no suelen ser dolorosas.
A ver, entonces acá tenemos algunas de las manifestaciones que hemos estado mencionando, ¿no? Desde la más frecuente como faringitis, malestar general, cefalea, anorexia, también podríamos ver cuadros de mialgias asociados. Vemos que la mayoría de pacientes van a resolver los síntomas de manera espontánea en un periodo de 2 a 3 semanas. La faringitis se suele mantener máximo unos 5 días y después se resuelve gradualmente en el transcurso de 1 semana a 10 días. Los pacientes se mantienen febriles por un periodo de 10 a 14 días em, y en la última semana suele disminuir la intensidad de la fiebre. En algunos casos podemos ver una infección por este virus de manera crónica persistente. Esto podría generar sobre todo fatiga y malestar eh, en algunos pacientes que suelen ser, ¿no?, adultos jóvenes o de mediana edad. También podría ocasionar clínica de disfunción cognitiva leve, fatiga o dinofagia, mialgias en pacientes en los cuales se pueda encontrar persistencia de títulos por el virus de Epstein-Barr. Recordar que el aislamiento del virus de Epstein-Barr, por lo mismo que hemos estado comentando de que es una infección latente, no indica necesariamente una infección primaria aguda. Por lo tanto, la infección primaria sobre todo está asociada con la aparición y persistencia de anticuerpos específicos y también más la aparición transitoria de anticuerpos heterófilos no específicos, ¿no? Recordar qué datos nos pueden ayudar a confirmar este tipo de infección, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener la prueba de anticuerpos heterófilos, que es la mejor prueba inicial que yo debería pedir si mi sospecha es una infección por el virus de Epstein-Barr de manera inicial, ¿no? Ya que, por ejemplo, va a tener una precisión de un 71 al 90% para lo que es el diagnóstico de un cuadro de mononucleosis infecciosa. Pero también voy a tener una tasa de falsos negativos que puede ser hasta del 25%, sobre todo al inicio de la enfermedad, en la primera semana. En general, se habla de que la prueba de anticuerpos heterófilos podría llegar a tener una sensibilidad del 63 al 84% y lo que sí tiene una especificidad bastante alta del 84 al 100%. También, si junto a estos anticuerpos heterófilos yo tengo anticuerpos de inmunoglobulina M contra el antígeno de la cápside viral, esto me confirma un cuadro de mononucleosis infecciosa. En cambio, la inmunoglobulina G del antígeno de la cápside viral lo que hace es confirmarme una infección pasada, previa. A ver, entonces, como hemos mencionado, en una infección aguda, el diagnóstico estaría basado tanto en la clínica, algunos hallazgos laboratoriales, que podrían incluir presencia de linfocitos absolutos con más de 10% de células atípicas, presencia de títulos altos de anticuerpos heterófilos. Eh, a ver, si es que nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué son llamados anticuerpos heterófilos? Porque no son específicos, ¿no? Pueden reaccionar con antígenos justamente de especies no relacionadas. Vemos que es bastante útil, sobre todo en los cuadros agudos, y que su mayor porcentaje de positividad se va a dar sobre todo en la tercera a cuarta semana de enfermedad. Recordar que ellos van a desaparecer, son transitorios, suelen desaparecer en los 3 meses, pero se encuentran algunos pacientes que podrían ser positivos hasta por un año. A ver, entonces van a ver
otras enfermedades que también me podrían producir un resultado positivo, como puede ser parotiditis, linfoma, pero en títulos mucho menores de lo que se ve en un paciente con un cuadro de mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr. Los métodos para la detección de los anticuerpos heterófilos incluyen lo que son pruebas de aglutinación de tipo cuantitativa o ensayos cualitativos. Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Como estas pruebas serológicas van a concluir en, en una prueba positiva. A ver, ¿qué otras alteraciones a nivel laboratorial vamos a tener en el paciente con Epstein-Barr, sobre todo en los cuadros agudos? Neutropenia, el paciente podría tener neutropenia, sobre todo en la segunda semana de enfermedad. Podría presentar trombocitopenia, en más del 50%. También a nivel hepático podemos ver un incremento en las transaminasas, ya que hasta el 90% de pacientes pueden desarrollar un cuadro de hepatitis leve, sobre todo en la segunda o tercera semana de infección. Y junto con esta elevación de las transaminasas también podría haber una elevación de la fosfatasa alcalina. A ver, dentro de lo que hemos estado hablando de la serología, también se puede clasificar como antígenos tempranos o antígenos tardíos. Los antígenos tempranos van a ser proteínas no estructurales, en las cuales tenemos las de tipo componente restringido o componente difuso. En cambio, en las de antígenos tardías van a ser proteínas virales estructurales que se expresan más tardíamente, como su nombre dice, en este ciclo. Dentro de ellas, y que son importantes para determinar el tiempo de la infección, tenemos el antígeno de la cápside viral, también conocido como BCA, y también el antígeno de la membrana, presente en la superficie de las células infectadas. También tenemos lo que son las células huéspedes infectadas por el virus Epstein-Barr, que se van a expresar en la fase latente, van a expresar un antígeno nuclear que se le conoce como EPA. Por ejemplo, ¿no? En este gráfico lo que apreciamos es qué es lo que vamos a encontrar en un paciente que haga una infección aguda. Por ejemplo, en una infección aguda lo que vamos a encontrar es la elevación del IgM anti-BCA. Posteriormente, vamos a ver que lo segundo en elevarse va a ser el IgG, que suele elevarse a partir de la tercera, cuarta semana, el IgG anti-BCA, y que aproximadamente también a la cuarta semana comienza la elevación del IgG anti-EP. Por ejemplo, ¿no? En la infección aguda, como mencionamos, lo típico que vamos a encontrar va a ser anticuerpos heterófilos positivos, como un IgM anti-BCA positivo, ¿no? Esto va a ser lo más típico. También podríamos tener un IgG anti-BCA, porque ya puede estar comenzándose a elevar en mayor cantidad que si es que hablaríamos de una infección pasada. Por ejemplo, en la infección pasada, ¿yo qué voy a tener? Solo el IgG anti-BCA podría tener un anti-EPNA, podría o no tener los anticuerpos heterófilos, porque recordemos que mencionamos que podrían durar hasta un año positivos, pero por ejemplo no tendrían nunca un IgM anti-BCA positivo. Entonces, eso me ayudaría a diferenciar. Y que me haría pensar que se trata de una infección crónica que se ha activado. No voy a tener en una infección crónica que se ha reactivado, no voy a tener nunca anticuerpos heterófilos positivos, estos están negativos. Podría o no tener por el tema de la activación el IgM anti-BCA, pero lo que voy a tener positivo va a ser el IgG anti-BCA para el antígeno de la cápside viral, y también lo que voy a tener es el anti-EA, que es el antígeno precoz.
Bueno, se habla también, ¿no?, de el desarrollo de una vacuna para el virus de Epstein-Barr, que sería muy útil en personas seronegativas, pero hasta el momento tampoco se ha desarrollado una que haya sido aprobada, ¿no? Entonces también están en fases tempranas de estudio. A ver, y ahora para finalizar, vamos a hablar sobre el virus, el herpes virus 8, también conocido como asociado a la enfermedad de sarcoma de Kaposi. ¿En qué población este virus cobra mayor importancia? En la población inmunosuprimida, que puede ser tanto la inmunosupresión por el VIH, inmunosupresión post-quimioterapias o también por el uso prolongado de corticoides. Hay algunos factores virales asociados al desarrollo o a presencia de síntomas de esta enfermedad, como van a ser, por ejemplo, cargas más altas del virus el herpes 8, también, por ejemplo, asociados al subtipo de virus de herpes 8 tipo A. También vamos a ver algunos factores genéticos asociados, sobre todo en población de la cuenca mediterránea o judíos, y también asociado con algunos haplotipos HLA. También con respecto al tema hormonal, es más frecuente esta patología en varones. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la fisiopatología del sarcoma de Kaposi? Que este virus del herpes 8 infecta las células endoteliales. También puede infectar los linfocitos B, monocitos y células epiteliales. Se va a comportar como un oncogen que va a producir precisamente lo que es la propagación y liberación de citoquinas proinflamatorias y también liberación de factores de crecimiento, como va a ser el factor de crecimiento vascular, ¿no? Por eso estas manifestaciones que ahora vamos a ver. Eh, ¿Qué es lo típico? La presencia de angiogénesis, inflamación y proliferación de células en forma de uso, como pueden ver en las imágenes. Por ello es que a este virus se considera que lo que va a generar es transformación tumoral. Dentro de las manifestaciones clínicas de sarcoma de Kaposi, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que los órganos con más frecuencia comprometidos van a ser la piel, el, el compromiso oral, el compromiso gastrointestinal, pulmonar, pero en general cualquier órgano o sistema puede afectarse. En piel vamos a ver que casi siempre la piel está comprometida. La clínica va a ser presencia de placas o nódulos rosados. También pueden haber lesiones marrones o color vino. Estas pueden ser sobreelevadas o no y pueden estar acompañadas de edema. En el compromiso oral vemos la presencia de compromiso a nivel de paladar, de manera bastante frecuente, hasta en un tercio de pacientes. También el compromiso gastrointestinal, que muchas veces pues, puede ser subdiagnosticado, pero clínicamente, ¿cómo podemos sospechar? Por la presencia de sangrado gastrointestinal, presencia de diarrea, mala absorción, dolor abdominal o también puede generar un síndrome de obstrucción. A nivel pulmonar, también el paciente podría presentar disnea, hemoptisis o derrame pleural y en general cualquier órgano o sistema podría verse afectado, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver algunas lesiones típicas en piel, también a nivel del paladar. Por ejemplo, esas lesiones, ¿no? Tipo placa, a veces pueden ser nódulos de color violáceo, y también miren cómo esas lesiones también se pueden presentar a nivel de tracto gastrointestinal o a nivel pulmonar. Vemos que también puede generar compromiso a nivel de mucosas, de la mucosa oral, no solo paladar, sino también, por ejemplo, encías. Algunas pueden tener una coloración un poco más roja, rosada que violácea. Por ejemplo, este es un paciente, ¿no? Estos son dos pacientes distintos. El paciente de las imágenes superiores era un paciente con VIH, con un CD4 bajo, que tenía una coinfección con tuberculosis, ¿no? Y tenía estas lesiones, ¿no? Algunas tipos de nódulos y otras placas en el rostro y también tenía el compromiso en paladar, como pueden ver. En cambio, el otro paciente es un paciente
que tiene estas lesiones en rostro y también es un paciente que estaba presentando un cuadro de dificultad respiratorio agudo y al cual se le encuentra que estaba presentando un derrame pleural, pero con contenido hemático, ¿no? Entonces en él se estaba sospechando que también pudiese tener sarcoma de Kaposi con compromiso pulmonar, ¿no? Cuando le llegaron a poner un drenaje, un tubo de drenaje torácico, pues se evidenció el compromiso, el contenido hemático. Y estas imágenes son de una paciente trans que tenía también VIH sin tratamiento antirretroviral y en quien podemos apreciar unas lesiones eh, de tipo, miren, tienen pues, no son lesiones simplemente como placas, sino ya también son lesiones tipo nodulares, con mayor volumen, distribuidas tanto en el rostro como en el tórax y espalda. A ver, entonces, ¿cómo clasificamos el sarcoma de Kaposi? Para estadiarlo nos interesa la extensión de las lesiones, si el compromiso solo es piel o también incluye compromiso gastrointestinal o pulmonar. También el CD4 del paciente, si este es menor de 150 o mayor igual a 150. Y dentro del compromiso sistémico, si es que el paciente presenta otras complicaciones asociadas desde compromiso neurológico, alguna otra neoplasia, o también si está cursando, ¿no?, con alguna otra infección oportunista y cómo está su estatus performance, ¿no? Que nos habla, es una escala que nos habla de qué tan independiente es el paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Un punto clave en el tratamiento del sarcoma de Kaposi va a ser que el paciente inicie o mejore la toma del tratamiento antirretroviral y que tenga una respuesta virológica. También va a ser importante si es que el paciente tiene un compromiso visceral que reciba quimioterapia sistémica. Sobre todo, ¿qué utilizamos para la quimioterapia? A ver, ahorita les voy a mencionar. A ver, primero vamos a hablar un poco de los tratamientos locales. Por ejemplo, también se habla del uso de vinblastina intralesional, imiquimod, crioterapia o cirugías que podrían tener cierto efecto en las lesiones cuando estas son solo dérmicas, ¿no? Pero si es que el paciente, como mencionamos, ya tiene un compromiso sistémico, por ejemplo, compromiso de mucosa, compromiso de gastrointestinal, de pulmón, etcétera, debe de recibir quimioterapia. Puede ser esta con doxorubicina o con daunorubicina liposomal. El tratamiento de elección va a ser con doxorubicina liposomal cada 3 semanas, o si elegimos daunorubicina es cada 2 semanas. El número de ciclos total que va a recibir va a depender de la respuesta y se plantea un mínimo de 3 ciclos. Otra opción como segunda línea es el paclitaxel. El paclitaxel cada 2 semanas se usa como un tratamiento de segunda línea. Es igual de eficaz, pero es más tóxico. Sobre todo se usa mucho en África y también ante sarcomas de Kaposi que no hayan respondido al tratamiento con la doxorubicina. Eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta de lo que les he podido explicar o todo está claro. Entonces, a ver, yo les pregunto, ¿y algunos de ustedes en estas semanas, ya que les falta poco para culminar este capítulo, algunas de ustedes han podido ver algún paciente con alguno de estas patologías, con algún paciente con citomegalovirus o con sarcoma de Kaposi? No, doctora. Desafortunadamente en el hospital donde estoy no ha habido ninguno.
Claro, o sea, no son casos que veamos todos los días, pero sí, ¿no? Sobre todo, a veces pues puede llegar uno de estos pacientes por un cuadro, por ejemplo, ¿en quién podríamos encontrar? A veces en un paciente nuevo que recién se diagnostica el VIH y tiene un CD4 bajo, o a veces también en la consulta externa, en pacientes pues también que pueden ser nuevos, pacientes en abandono, ¿no? O pacientes que hayan estado en falla por la inadecuada toma de sus antirretrovirales, ¿no? Yo ahorita tengo, creo que dos pacientes, de los pacientes que son mis pacientes continuadores, dos de ellos que están con sarcoma de Kaposi, ¿no? Un paciente que tomaba mal el tratamiento antirretroviral, estaba en falla virológica, pero hasta se le hizo un genotipo, pero era por mala toma, ¿no? A pesar de que se le mandaba con psicología, etcétera, hasta que el paciente viene y se le ve en la consulta lesiones en la cara, ¿no? Y una hemorragia, también estaba con rectorragia. Entonces se habla con él, pues se le explica que todo eso es complicación de que no estaba tomando sus antirretrovirales. El paciente, pues, bueno, recién, luego de este cuadro, es que ya ha tomado conciencia de su enfermedad y ahora sí toma los antirretrovirales, pero ya está un poco mejor, pero igual está recibiendo sus quimioterapias porque desarrolló compromiso gastrointestinal. Y el otro paciente es un paciente que era un paciente en abandono, que viene con un cuadro de tuberculosis y también se le encuentra algunas lesiones en piel, sobre todo en piel, tenía unas lesiones de sarcoma de Kaposi que también está recibiendo eh, tratamiento con quimioterapia, ¿no? Entonces, eh, sí es algo que vemos con cierta frecuencia. A ver, ¿alguna otra duda, pregunta? Todo claro. Todo claro, doctora, muchas gracias. Todo claro, doctora. Ah, ya, a ver, acá hay una preguntita. A ver, vamos a leerla. A ver, ¿qué dice? A ver, el diagnóstico definitivo de sarcoma de Kaposi es mediante la toma de biopsia, se puede realizar solo con el antecedente de VIH sin tratamiento y la presencia de lesiones. Muy buena pregunta. A ver, siempre es necesario la toma de una biopsia, ¿ya? Siempre es necesario, acuérdense que para todo diagnóstico, sobre todo cuando hablamos de neoplasias, es necesario una biopsia, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros en la consulta vemos al paciente pues que tiene el CD4 bajo, que tiene una lesión típica, ¿no? Que decimos, pero igual a veces podemos pues equivocarnos, ¿no? Podría ser otra enfermedad también oportunista, ¿cuál podría ser un diferencial? Por ejemplo, podríamos tener diferencial en tuberculosis, hasta alguna vasculitis, podríamos tener como diferencial también, por ejemplo, el angiomatosis basilar. Podríamos, digamos que se podría tratar de otra patología, ¿no? Una micobacteria, no tuberculosis, etcétera. Entonces, siempre antes de que le inicien a algún paciente quimioterapia, se pide una biopsia, ¿no? Una biopsia y se le pide pruebas de inmunohistoquímica para sarcoma de Kaposi. Y con ello recién es que se confirma el diagnóstico y le dan pase para las quimioterapias. Entonces, siempre la biopsia. Ahora sí. Entonces, si no hay más dudas ni preguntas, damos por terminada la clase. Gracias, doctora, buen día. Muchas Hasta gracias, luego. doctora. Excelente día.